de El pueblo no, ecuatoriano va a ver en sus narices de qué se trata el tema del OCP. precisamente La para persona que me saber está cuántos escuchando de su millones equipo, de dólares como país, como Ecuador, perdemos por la inacción del gobierno de Daniel Noboa de hacer efectivo el traspaso del OCP al Ecuador para que ya precisamente sea nuestro. Doctor, adelante. ya. Entonces, multiplíqueme la persona que está que está con la información. Multiplique más o menos 200.000 barriles, 200.000, la cifra, que son 200.000 por 2,14, que es la tarifa por la transportación del oleoducto crudos pesados, igual, 428.000, por 365 días del año. 156.220.000 dólares es la pérdida para el Estado. Así de sencillo, vea, Frank, así de sencillo. Esto está, entonces viene la pregunta, ¿cuánto le está quedando de esto? ¿Cuál es el vuelto? ¿Qué está pasando? ¿Qué carajo está pasando con esto? Esto es lo que cobra el OCP. Si ha estado 20 años, usted ya puede ver todo lo que han sacado sobre esto. Ah, Han sacado 3.000 millones de una inversión que dicen que fue de 1.465 millones, cuando en la práctica no pasó de 800 millones. Ya ah, sacaron el santo y la limosna. Ya lárguense, carajo. Pero ahí están. Pero viene otro tema sobre el mismo punto, verá. Verá dónde le comen cuento a la gente. Es que lo que pasa es que estamos pactando para que hagan inversiones o alguna inversión, alguna variante, alguna vaina. Es el pretexto. Ese es el anzuelo para poder justificar lo que quieren prorrogar el contrato. Entonces, estamos haciendo algo. Del mismo cuero salen las correas. Por ejemplo, digamos que hacen una inversión de 200 millones. Claro, no es que la inversión la recuperan en un año, la van a recuperar en X años, ponga usted 5 años, porque la tarifa les da para que ingresen a las arcas 156 millones. Entonces, que paguen 40 millones cada año de esa inversión son 200 millones. Y todavía les queda 116 millones de utilidad, claro. con un mantenimiento de los CP que serán, póngale 10 millones al año, exageradamente. Entonces, un pingüe negocio. ¿Por qué no pasa al Estado ecuatoriano? Porque ahí hay plata, ahí hay dinero. Por ese viejo dicho que dice, por el plata baila el perro, por oro, perro y perra. Lo vamos a analizar con el doctor Augusto Tandazo. 5 meses más del OCP en manos privadas. ¿Qué estamos perdiendo como país? ¿Qué estamos perdiendo como Ecuador? A ver, rápidamente el tema. Miren, artículo 29 de la ley de hidrocarburos. Se supone que la ley es para aplicarla. Se supone que la ley es para aplicarla. Pues la ley no está allí para hacer lo que les da la gana y decir esto aplico y esto no aplico, esto me hago de la vista gorda. No, no tiene sentido. Dice el artículo 29 de la ley, al término de un contrato para fines de transporte por oleoductos, caso del OCP, el contratista deberá entregar a la Secretaría sin costo, a la Secretaría de Hidrocarburos, era en ese momento la Secretaría de Hidrocarburos, hoy es el Ministerio de Energía o la Agencia de Regulación y Control de Energía, sin costo sin costo, cero, cero pagar, 0 centavos el Estado. Y en buen estado de conservación las propiedades, maquinarias, instalaciones, equipos y demás bienes adquiridos para los fines del contrato. Entonces, clarísimo. El decreto 969 del 16 de noviembre del 2000, con el cual se autorizó la construcción del OCP, dice que con la debida antelación al término del plazo contractual, se deberá presentar un inventario del estado de la compañía autorizada y sus bienes, señalando activos y pasivos de la compañía cuyas acciones deben ser transferidas al Estado al término del plazo contractual. Esto dice el decreto con el cual se autorizó este tema. Las cláusulas contractuales, ¿qué es lo que dicen? Tienen muchas cosas, voy a ir a lo gordo. En vista de que el Estado no garantiza la cláusula de una vez, cláusula 4.1 del contrato. El contrato no dicen que es ley entre las partes. Entonces hay que hacer cumplir el contrato, pues.
En vista, dice esta cláusula, de que el Estado no garantiza la rentabilidad del negocio de la compañía, el hecho de que la compañía no haya podido amortizar la inversión dentro del indicado plazo y sus tensiones, según lo antes estipulado, no dará derecho a la ampliación del plazo. Esto incluso es más grave, porque la compañía hace 5 años y un poco más ya amortizó las inversiones. Ya solamente está gana y más plata. Ya está ganando lo que es y lo que no es. Entonces ya, o sea, y luego, ¿qué es lo que dice la cláusula 12.5 del contrato? Inventario de bienes se llama. 6 meses antes de la fecha de transferencia, la compañía presentará al ministerio un inventario provisional de los bienes del oleoducto a ser transferidos al Estado. Entonces el tema es clarísimo, o sea, ya no hay nada que hacer con el tema. El contrato terminó el 19 de enero del 2024. Entonces aquí me voy a servir de un artificio para explicarle a la gente. Es como porque hay dos oleoductos en el Ecuador. El oleoducto, el SOTE, que se llama Sistema de Oleoducto Transecuatoriano, y el oleoducto Cruz Pesados. Hay dos sistemas. Es como que una persona hay dos buses que utiliza. El bus propiamente dicho de esa persona y el que utiliza para mandar en ese bus a una parte de sus familiares. Entonces, ¿qué dicen los contratos? Que al término del contrato, ya el otro bus, o sea, el bus del OCP, ya tiene que pasar a manos del dueño de los buses, para que tenga dos buses a su cargo, sin costo alguno. Claro. ¿Qué es lo que está pasando desde el 19 de enero del 2024? Que el Ecuador está pagando por el transporte de su crudo a la compañía de Cruz Pesados, de su propio crudo. Primer gran perjuicio. Y segundo gran perjuicio, está dejando de cobrar el Estado por la transportación de petróleo de las compañías petroleras privadas a través del OCP. Entonces, si uno calcula más o menos en un mes medible, porque ha habido meses donde ha bajado la transportación del OCP, por X razón, más o menos el OCP transporta 200.000 barriles diarios. Mi querido Frank, hago una operación allí a la vista de la gente. A la vista. No sé si puedan tecnológicamente hacerlo, hacer una operación matemática sencilla. Me parece que sí lo podemos proyectar en pantalla. Vamos a ver si podemos colocar la calculadora. Si es que podemos, Esto va a ser hermoso. Si es que podemos colocarla, sería genial y de manera muy didáctica, hasta que veamos eso, porque producción es impresionante en ese sentido. No, antes de ir al cálculo, perfecto, ahí ya lo tenemos y en breves instantes ya lo tenemos la operación, doctor, para seguir avanzando y hasta que producción nos tenga aquello, doctor, el tema precisamente vendría por cuántos millones de dólares podríamos llegar a perder como país, como Ecuador, por esta inacción de Daniel Noboa de no... El pueblo ecuatoriano va a ver en sus narices de qué se trata el tema del OCP. Precisamente para saber cuántos millones de dólares como país, como Ecuador, perdemos por la inacción del gobierno de Daniel Noboa de hacer efectivo el traspaso del OCP al Ecuador para que ya precisamente sea nuestro. Doctor, adelante. Entonces, multiplíqueme la persona que está con la información. Multiplique más o menos 200.000 barriles, 200.000, la cifra, que son 200.000 por 2.14, que es la tarifa por la transportación del oleoducto Cruz Pesados, igual, 428.000, por 365 días del año. $156.220.000 es la pérdida para el Estado. Así de sencillo, vea, Frank, así de sencillo. Esto está, entonces viene la pregunta, ¿cuánto le está quedando de esto? ¿Cuál es el vuelto? ¿Qué está pasando? ¿Qué carajo está pasando con esto? Esto es lo que cobra el OCP. Si ha estado 20 años, usted ya puede ver todo lo que han sacado sobre esto. Han sacado 3.000 millones de una inversión que dicen que fue de 1.465 millones, cuando en la práctica no pasó de 800 millones.
Entonces, ¿qué es esto? Entonces, no sé qué es esa cifra que está puesta allí. Multiplicado por 20 años, justo los 3 mil Allá, millones por que usted 20 había años. Entonces ya manifestado. sacaron el santo y la limosna. Ya lárguense, carajo. Pero ahí están. Pero viene otro tema sobre el mismo punto, verá. Verá dónde le comen cuento a la gente. Es que lo que pasa es que estamos pactando para que hagan inversiones o alguna inversión, alguna variante, alguna vaina. Es el pretexto. Ese es el anzuelo para poder justificar lo que quieren prorrogar el contrato. Entonces, estamos haciendo algo. Del mismo cuero salen las correas. Por ejemplo, digamos que hacen una inversión de 200 millones. Claro, no es que la inversión la recuperan en un año, la van a recuperar en X años, ponga usted 5 años, porque la tarifa les da para que ingresen a las arcas 156 millones. Entonces, que paguen 40 millones cada año de esa inversión son 200 millones. Y todavía les queda 116 millones de utilidad, Claro. con un mantenimiento de los CP que serán, póngale 10 millones al año, exageradamente. Entonces, un pingüe negocio. ¿Por qué no pasa al Estado ecuatoriano? Porque ahí hay plata, ahí hay dinero. Por ese viejo dicho que dice, por el plata baila el perro, por oro, perro y perra. O sea, Podría aquí hay haber una plata, aquí hay intención dinero. podría haber una intención de privatización en este sentido, doctor, porque bueno, ya vamos a cumplir La, ya la, la 7 meses palabra, la palabra no y es privatización. La palabra es mantener el oleoducto en manos del OCP, cuando ya debe estar en manos del Estado. Y recalco lo que la dice la norma y el contrato. Revierte al Estado, o sea, pasa al Estado sin costo alguno, sin costo alguno. Entonces el doctor, Estado ya no tiene que mandar, perdóneme que concluya el análisis, adelante. ya no tiene que mandar en el bus vecino, del vecino, ya no tiene que mandar su gente. Se está ahorrando de ya utilizar el bus en buen estado de conservación y sin costo alguno y ya comenzar a dejar de pagarle a los CP por transportar su petróleo y adicionalmente a cobrar a las empresas petroleras por la transportación del petróleo de ellas. O sea, pero viene la pregunta, ¿qué fecha estamos ahora? Perdónme que le haga una pregunta 23 de tan agosto de traída de los campos. 2024. ¿Qué fecha 20 estamos, mi querido amigo? 23 de agosto de 2024. Voy a contar con los dedos, reconozco con los dedos. El 19 de enero del 2024. En 7 meses. Febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, 7 meses. 7 meses. Que esté en manos. Primero, ¿qué decía el contrato? Que 6 meses antes de la finalización tenían que presentar el informe preliminar de los bienes para que hagan alguna pregunta el Estado y llegar al 19 de enero y decir, deme la llave. Y se acabó la presencia de OCP. Y entonces, 7 meses que se pasaron hasta la fecha de hoy y 5 meses más que quieren prorrogar, un año, perjuicio de 156 millones. Primera cuestión. ¿Y qué dice la Contraloría General del Estado? Claro, ¿Qué ahí sí dice? es mutis por el foro. ¿Qué dice la Contraloría? Entonces, cuando usted ve esto, dice, ¿dónde estamos en el Ecuador? Y cuando prorrogaron el contrato el 19 de enero, dijeron en los días cuando explicaron que lo hacían porque existió, escúcheme bien, pero siéntese bien, mi querido Frank, explicaron que se había dado la prórroga porque había habido una muerte cruzada el 2023. Claro, ¿Y esa qué fue la carajo excusa. tenía que ver la muerte cruzada? Y que estaban sentadas las comisiones de análisis del tema. O sea, si no necesitan, deme el inventario, voy con el inventario, voy y reviso si está bien, que está todo funcionando, le doy la llave. Pero aquí me falta decir algo, Frank. Adelante. Esto no es nuevo en el Ecuador. Ya el Ecuador, cuando concluyó el contrato de la Texaco en el tema del oleoducto del SOTE, la Texaco entregó la llave del SOTE. Claro que se movieron, no va a decir que no, pero la Texaco quería quedarse con el oleoducto y quería quedarse con los campos petroleros. Y ahí llegó el gobierno de Borja. Llegó el gobierno de Borja y lo que hizo es, señores,
han cumplido con el contrato, no los estamos votando, se ha firmado, solamente está culminando un contrato, deme la llave y que les vaya bonito. Eso hizo Rodrigo Borja Ceballos. Y el Ecuador ese que todavía subsiste, le decían a Borja, pero ¿cómo puede votar una empresa tan importante como la Texaco, que nos da prestigio, que no sé qué, nos da prestigio? Esa gente que hablaba de eso es porque les caen gotas, que no son gotas, son algunas gotas bien gordas de dinero para hablar a favor de la Texaco. ¿Qué pasa hoy lo mismo? Por eso los medios de comunicación no toman el toro por los cuernos con el tema de los CP. Y en el día de hoy, viene la pregunta. Yo sé que la contestación va a ser un silencio sepulcral. ¿Qué partido y movimiento político del Ecuador está exigiendo que el OCP regrese al Estado? Y pidiendo explicaciones de por qué desde el 19 de enero del 2024 ese oleoducto no regresó al Estado, sin costo alguno y en buen estado de conservación. ¿Qué partido está pidiendo esto? Es que cuando hay bastante plata hay cómo repartir. ¿Qué partido no está haciendo esto? Dígame uno, hasta aquellos que se ponen la bandera como la bandera del Ecuador como uniforme. ¿Quiénes están haciendo? ¿Quiénes conocen con profundidad el tema? A los que hemos visto, sin duda alguna, es, por ejemplo, a las organizaciones como el Frente de Defensa Petrolero Ecuatoriano, ANTEP también, pero a los partidos y movimientos. Ahí está David Almeida, un luchador incansable, claro, a quien le reconozco todo su labor y todo lo que él hace. Pero de un partido, movimiento político, ¿quién está en este tema? Claro, así de manera tan activa no se les ha visto. Realmente solo al Frente de Defensa Petrolero, a David Almeida, quien precisamente, doctor, le quería también preguntar lo siguiente. La construcción de 14 variantes en el OCP ha reducido su capacidad de bombeo, que originalmente era para 450,000 barriles, incumpliendo el contrato con el Estado, denunció David Almeida, quien es secretario general de ANTEP. Según declaraciones de María Cristina Mogollón, actual viceministra de Hidrocarburos, el diámetro de la tubería ha pasado de 34 a 20 pulgadas en las variantes. Doctor, ¿en manos de quién está el sector petrolero? Porque esto a la final se va a hacer cargo la empresa privada del OCP, porque uno dice esto debería de ser subsanado, pero no hay indicios de que realmente ellos vayan a entregar en óptimas condiciones el OCP, doctor. Verá, yo desde cuándo hago opinión sobre el tema del OCP. Okay, le voy a dar la cifra. Desde 1999. Claro. Desde el año 2000 que se consumó el atraco para darle al OCP la construcción del oleoducto, y que se inventaron no darle esta autorización al Cuerpo de Ingenieros del Ejército del Ecuador, que no le daban porque no tenía personería jurídica. El Cuerpo de Ingenieros del Ejército tuvo personería jurídica antes, 400 contratos firmados con el Estado, antes del año 2000. En esos momentos tuvo personería jurídica porque el mismo gobierno de Noboa Bejarano firmó 2 contratos con el Cuerpo de Ingenieros en la construcción del paso lateral del río Babahoyo y la construcción de plataformas de producción para petroproducción. Y siguió teniendo personería jurídica hasta el día de hoy. ¿Quién está completando las obras civiles del proyecto Tuachi Pilatón, que dejó votado la empresa china CWE? Entonces el Cuerpo de Ingenieros sí existe. El único momento que no existió fue para que no le den la autorización para hacer el oleoducto Cruz Pesados. Claro. ¿Y quién no le dio? El que hizo la evaluación, Bernardo Tobar Carrión, que después pasó a ser el presidente de OCP Limitada. Es el Ecuador. Y le he venido denunciando todos los atropellos que se ha hecho con el OCP, porque no es el único, no solamente la reversión, no solamente. Hicieron que el OCP transporte más petróleo del que debía, más por cargarle, por llenarle el tubo. Y esto lo denunció uno de los presidentes de Petroecuador en el gobierno de Correa. Yo tengo la carta, por si acaso. Tengo la carta para que no me digan se inventó el doctor Tandazo. Aquí está la cartita. Entonces, lo del OCP lo he venido denunciando. En buena hora que se ha sumado a este tipo de cosas David Almeida. Pero el que siempre ha estado poniendo los puntos sobre los íes en este tema soy yo. Soy yo, no ahora. Entonces, qué bueno que aparezca un dirigente, a los tiempos que aparece un dirigente petrolero del nivel de David Almeida, porque desaparecieron exactamente, le puedo dar con cifras,
desaparecieron en el 2006 y no volvieron a aparecer. Los del 2007 en adelante y hasta prácticamente hasta hace poco que aparece David Almeida, vea, les vale un comino a los dirigentes petroleros, les valía lo que pasaba con la empresa. Nunca protestaron por los numerosos atropellos que hicieron a la industria, en todos los órdenes. Bueno, Entonces, qué bueno de que David aparezca me David parece Almeida. que en el 2016, si la memoria también no me es frágil, ya comenzaba a tener un activismo protagónico. Bueno, lo vamos a confirmar y verificar en todo caso. Y está bien, y enhorabuena Ujú. que aparezca un dirigente de esos. Enhorabuena, si yo lo digo del mejor sentido. Enhorabuena. Y está haciendo un buen papel porque hay que sumar esfuerzos. Yo vengo denunciando las cosas desde mi participación en medios, no es de hace 4 años ni 3 años. Por eso es que me convertí en una especie de mala palabra para las transnacionales. Entonces, cuando mi nombre sonaba, vea, le voy a contar una anécdota al pueblo. Yo fui llamado a posesionarme como ministro de Energía en el gobierno de Palacio. Y estuve en la antesala, ya para pasar solamente a la posición y firmar el decreto. Y ahí se quedó el nombramiento, porque se enteró la embajada americana y armaron la del oso. Y dijeron, ¿cómo puede llegar este tipo si es enemigo de las compañías? No, no soy enemigo, pero yo sí defiendo el interés nacional. Entonces, cada vez que me pongo la camiseta del Ecuador, cada vez más me alejo de las posibilidades ciertas de hacer algo desde la función pública. Porque ¿cómo me van a tomar en cuenta a mí? ¿Cómo van a tomar? Si yo no soy yo soy deliberante y no soy obediente, entonces dicen, no, con este tipo no. Si nosotros lo que estamos aquí es para transar, para negociar. Entonces, ese es el problema de los que defendemos al Ecuador. Los Y que para, defendemos realmente al Ecuador, escúcheme esto es una sentencia. Los que realmente defendemos, no los que de boca defienden, los que realmente defendemos al Ecuador, no tenemos opciones en la política, no tenemos. Entonces ahí se van quedando una cantidad de gente que debían haber. Vea, por ejemplo, cómo el Ecuador no ha tenido un canciller como Horacio Villaborga, que debía haber sido canciller, pero hace tiempos. ¿Por qué? Porque tiene una posición nacionalista pura. Entonces Horacio Villa Borja no, se quedó allí, se quedó en el estantería. Como un doctor Luis Alberto Arauz, no ingeniero, doctor Luis Alberto Arauz no llegó al sector energético al nivel de ministro, no llegó. ¿Cómo conmigo me bypasearon para que yo no llegue al ministerio? Porque soy un peligro para las compañías, porque las pongo en orden, no porque las persigo, sino porque a mí, no me puede meter el gato por libre. Entonces dicen, no. Y negocian. doctor, de igual manera, en el tema petrolero, el secretario general de ANTEP, David Almeida, ha manifestado y ha denunciado un autosabotaje por parte del Estado ecuatoriano, por parte del gobierno de Daniel Noboa. Eso sí lo pongo entre paréntesis, pero sí habla de un autosabotaje para privatizar los campos petroleros. Doctor, esta sería la intencionalidad que hay detrás de todo lo que ha pasado en el sector petrolero, incluyendo también de lo que se ha manifestado por parte de David Almeida, es esta intencionalidad que han iniciado con el campo Sacha. Inclusive han lanzado un comunicado muy ferviente que van a ser muy rigurosos con aquellos técnicos o con aquellas personas que hagan esta privatización de algunos campos petroleros. Verá, Frank, primero para cerrar el tema del oleoducto le voy a decir algo. Verá, el oleoducto de crudos pesados corre paralelo en la gran cantidad del trayecto. En la parte del oriente corre paralelo totalmente con el SOTE. Ah, claro, O sea, los dos oleoductos van pegaditos, van de la a mano. una distancia de, qué sé yo, 10 metros. Van pegaditos. ¿Cómo usted entiende esta rueda de molino que nos quisieron vender hasta hace poco? Es que los CP se ha tenido que parar la transportación por el tema del río Coca y por no sé qué. O sea, ese se paraliza por el tema del río Coca y el otro oleoducto que está a pocos metros no se paraliza. Es para crear tensión, para crear en la gente y en los analistas de la derecha el que tenga argumentos para decir, nos vamos a quedar sin transportación del petróleo y verán que eso es importante para la economía, porque OCP se está queriendo ir, ya no quiere hacer inversiones. Eso es lo que están vendiendo,
para crear el problema, para de esa manera justificar una renovación del contrato. Primero. Segundo, tema de Sacha. Tema de Sacha, es criminal lo que quieren hacer. Porque aquí voy a hacer una explicación muy sencilla, porque a mí lo que me interesa es que el pueblo me entienda. En el Ecuador existen campos prospectivos. ¿Qué son prospectivos? Campos donde se tiene alguna información, porque tampoco es que no hay ninguna información. Se tiene información de que existe petróleo, pero no se tiene sísmica de detalle, información geológica, no se tiene más elementos para decir con certeza cuánto hay, especialmente cuántas reservas hay. Las reservas es la cantidad de crudo que hay debajo de la tierra, que pueden ser reservas probadas, probables o posibles. Las probadas, como el nombre mismo lo dice, y los que tienen un grado de certeza muy alto. Las otras ya pasan a otro nivel. Entonces, cuando dicen que venga la inversión privada, que además no resuelve el tema del empleo, porque son pocas personas que trabajan en un campo y no han resuelto el problema del empleo en el Ecuador. Pero cuando dice que venga la inversión privada, viene la primera pregunta, Frank. ¿A dónde quieren que venga la inversión privada? A un campo prospectivo, o sea, vengan a descubrir petróleo, a desarrollar reservas, vengan allá, o quieren la carne. Ah, es que yo quiero, le voy a poner un ejemplo. Creo que uno de los negocios más lucrativos que hay en el Ecuador es Supermaxi. Es como si alguna empresa de afuera dice, yo quiero montar una cadena de supermercados en el Ecuador, pero lo que quiero es que Supermaxi me venda Supermaxi, la favorita, que es la empresa. Oye, ¿quieres crear una cadena? Créela, pero no vengas porque quieres. O sea, yo vengo al Ecuador a buscar novia, pero quiero la novia de mi amigo, la novia de otra persona. Me enamoré de esa. Entonces quiero la carne, carne que no les ha costado descubrir esas reservas, carne en la que no han hecho inversiones para poder construir las facilidades petroleras. ¿Qué son facilidades petroleras? Las instalaciones que existen dentro de un campo para extraer petróleo. Entonces quieren a manos ya lavadas llegar y que les den el campo. O sea, no existe sinvergüencería más grande. Pero esto ya hicimos algo de esto. En el gobierno de Correa le dieron el 30% del campo a PDVSA. ¿Y qué aportó PDVSA? Nada. Y se llevó el 30% de una producción de 70.000 barriles, 21.000 barriles diarios. Porque nos ofreció Venezuela darnos un campo en Venezuela para que también Petroecuador salga de los límites del Ecuador y vaya a hacer trabajo petrolero allá. Entonces, cuando le ofrecieron esto, le ofrecieron campos menos que prospectivos en Venezuela. El primero, Ayacucho 5, que era un campo, el uno es una hacienda que está productiva, tiene ahí el banano, tiene la palma africana, o tiene maíz, está produciendo. Lo que nos ofrecieron ayer era una selva, Venezuela, y no nos lo dieron. Después nos dijeron que nos iban a dar Tibacum, otro campo en Venezuela. Nunca nos lo dieron y era un campo de quinta. Y luego nos ofrecieron Dobocubi. Vea, Frank, escuche bien lo que le voy a decir. Nosotros le dimos el 30% de un campo a PDVSA, de un campo que producía 70.000 barriles. Y ellos nos ofrecían un campo que producía 7.000 barriles, la décima parte, y el 14% de ese campo. O sea, 980 barriles diarios, a cambio de 21.000 barriles. O sea, el grandote Venezuela está estafándonos. Entonces hoy ya, pero porque hay que tomar en cuenta esto, que no vengan a hacerse los inocentes. O sea, ya metieron las de andar hasta no sé dónde con el tema Campo Sacha con Venezuela y otros perjuicios que se causaron en el relacionamiento con Venezuela. Hoy, ¿qué pasa? Quieren entregar el campo a la empresa privada, donde para nosotros producir en Sacha es un costo de producción bajísimo, 14, 15 dólares, quién sabe menos de producción, para entregar una compañía a la que el Estado le tenga que pagar más o menos 36 dólares por cada barril. Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿De qué estamos hablando? Porque viene el tema, aquí para que el pueblo me entienda. Verán, Petroecuador está haciendo súper bien su trabajo, salvo los momentos en que no le dan el dinero. Usted puede tener una avícola, pero si no le dan para el maíz, por poner un ejemplo, para sustituir algo, los alimentadores de agua, lo que sea, o sea, tiene que tener problemas porque finanzas no le da el dinero a Petroecuador.
pero quieren que esto pase a la empresa privada porque es más eficiente. Pero eso cuesta más del doble de lo que Petroecuador está haciendo. Entonces viene el tema, aquí viene lo conceptual y aquí viene una afirmación muy concreta sobre el tema. ¿Qué es el tema este? Verá, a ver, si no tenemos algo muy importante allí, sería bueno que no distraigamos a la gente. Si es algo importante, por ejemplo, ver los dos oleoductos pegaditos, eso es importante. Por ejemplo, lo de las cajas de los procesos judiciales, es importante. Entonces, en el caso del campo Sacha, es ultra súper perjudicial pasar esto a la empresa privada. Pero viene el tema, a ver si me entienden claro esto que ya lo he dicho. O sea, hay gente que llega al poder en cualquiera de los gobiernos, especialmente de estos neoliberales. Llega al poder para ver qué saca. Yo hablo castellano. Yo hablo castellano para que la gente entienda. Para ver qué saca. Entonces llegan y dicen, lo primero que preguntan, a ver, ¿dónde hay un business? ¿Dónde podemos sacar un beneficio personal? Entonces ven los campos petroleros. Imagínese usted una panorámica de los campos petroleros. Dice, ¿y en manos de quién están? Están de Petroecuador. Le puedo decir al tesorero de Petroecuador que me gire un chequecito de coima por lo que estaba produciendo petróleo en Sacha o en estos campos. Le puedo decir, oye, sabes que estamos en el gobierno, hazte un play, mándate un chequecito de Petroecuador. Cheque personal para cobrar un dinero, una coima. No puede. ¿Cuándo es donde se pueden beneficiar? Cuando dicen, este campo que está bien manejado por Petroecuador, quitémoselo y entreguemos a una empresa privada, perjudicando al Estado. No importa perjudicar al Estado, pero queda un beneficio a la empresa que le entreguen una carne, lomo fino, le van a decir, dame un trocito de lomo, una probadita, y llévate el lomo entero. Entonces es lo que pasa. Entonces se buscan pretextos para generar ingresos indebidos. ¿Estoy hablando claro? La técnica estándar de Y la perjudicando al Estado privatización. ecuatoriano. La técnica estándar de la privatización, decía Noam Chomsky, pero bueno, en este caso por lo menos no han debilitado al campo Sacha, como es la técnica usual, debilitar a la cosa pública para luego decir que está en problemas y así pasarla a manos privadas y decir que ellos son los salvadores, parafraseándolo un poco a Noam Pero Chomsky. verá Frank, escúcheme esto. Vuelvo a repetir lo que expliqué anteriormente. O sea, que venga la empresa privada, pero a mojar el poncho en los campos donde no hay reservas probadas. Claro, Claro, que vengan allá. a A ensuciarse ver, las ahí está el manos. suroriente. Vengan al campo Amistad. Claro, Boicotearon el contrato que se debía suscribir en el gobierno finales del gobierno de Lazo para volver a impulsar la producción de gas natural en el campo Amistad. Boicotearon. ¿Por qué? Porque es preferible el business de la importación de gas natural. claro. Es elemental, pues, o sea, cuando usted en la industria, en algunos temas, ve que algo pasa, avispe, se abra los ojos, póngase pilas, como dice el pueblo, que hay algo ahí. Alce pelito, como Entonces, diría. que venga el sector privado, que venga, pues, mi querido Frank, que venga, pues, pero venga a descubrir petróleo Claro. donde no tenemos petróleo, pero quiere donde hay reservas probadas, donde se sabe con certeza que allá debajo hay una masa de millones de barriles de petróleo. Entonces, y lo hacen por defender el país, pero viene un tema que me estoy olvidando. Me estoy olvidando. ¿Por qué entregan el campo Sacha? ¿Por qué quieren entregar el campo Sacha? De lo cual no dice nada los gobiernos, los partidos políticos y movimientos políticos. Están en la campaña, pero no, en eso sí no se meten. ¿Por qué lo quieren entregar al campo Sacha? Aparte de que están buscando algún tipo de beneficio personal. ¿Por qué lo quieren entregar? Porque es la orden del Fondo Monetario Internacional. Léase usted la carta de intención que la Claro, ahí tengo está. yo, porque yo no hablo en el aire, no solamente hablo del concepto de lo que es el fondo y que, claro, sabemos que es el fondo y que busca. Tengo la carta de intención del Fondo Monetario, la que se suscribió con el gobierno de Novoa hace pocos meses. Y ahí dice, incrementar la producción con participación del capital privado. Primero no van a incrementar la producción y así incrementen de una manera pequeñísima
porque siempre nos están tomando el pelo. Así incrementen la producción del campo Sacha, el despropósito de entregar eso a un sector privado, mirando a nivel de la renta que recibe el Estado va a recibir menos renta de la que está recibiendo hoy. Voy a ponerle un ejemplo, digamos, el campo Sacha está produciendo 76.000 barriles, ¿ok? Digamos que y el Estado recibe el 100% de la renta de esos 76.000 barriles, descontando costos de producción, y el costo de producción es bajísimo. Entonces usted dice, eso recibe el Estado. Digamos que elevan la producción a 90.000 barriles, pero la renta, el Ecuador recibe mucho menos, va a recibir, por decir algo, el 60% de la renta. Entonces, justifica que recibamos menos del 100% y recibamos el 60% porque quisieron hacer un business. Y eso me recuerda al proceso que tiene Colombia, porque uno se pregunta por qué Ecuador tiene más alta la renta petrolera que Colombia, y ahí justamente se da cuenta, el año 2023, y si la memoria no me es muy frágil, recibimos casi $50 por barril, mientras que Colombia recibió alrededor de $25 por barril. Y era precisamente por eso, porque pese a haber aumentado la capacidad de generación de barriles de petróleo, como pasaron y tienen un modelo privatizador en Colombia, tuvieron menos renta petrolera y nosotros, pese a tener menos barriles, tuvimos mayor renta petrolera en proporción, insisto, porque cerca de $5.000 millones fue la renta que nosotros recibimos, 5.200, corrijo, 5.200 recibió Colombia y nosotros recibimos cerca de 4.800, si tuviera las cifras exactas, pero produciendo menos. Pero produciendo menos, exactamente. Y eso es lo que quieren hacer. Viene la pregunta, ¿por qué en Colombia no se protesta? Porque Colombia está entregado al capital privado transnacional. Tratados no bilaterales de inversión. Porque el que protesta lo eliminan los paramilitares. Claro. O sea, selectivamente. Si yo estaría en Colombia y David Almeida en Colombia, ya nos hubieran pegado un tiro. Claro. Si están hablando mucho, pégale un tiro. Entonces en Colombia no existe pues esa posibilidad que la gente pueda salir a decir esto no es correcto. O sea, Colombia es un país amordazado.